Bienvenidos, yo soy el profesor Arturo Chiquini y estoy aquí para crear lazos, uniones y coincidencias a favor de la educación. Pero de manera puntual estoy aquí para ayudarte a hacer tu tarea en la asignatura de Historia, específicamente en el tema Los criollos en la Nueva España. Mi querido estudiante, felicitarte porque he estado recibiendo las evidencias en las diferentes plataformas de comunicación que tenemos. Te felicito y te impulso y te motivo a que sigas entregando tus tareas en todas tus asignaturas. Muy bien, vamos a iniciar directamente con la frase del día, que más o menos la frase de hoy es más bien un consejo. Y dice de la siguiente manera: da siempre lo mejor de ti. Lo que siembres ahora, lo cosecharás más tarde. Da siempre lo mejor de ti. Lo que siembres ahora, lo cosecharás más tarde. Con esta reflexión, frase o consejo, vamos a anotar nuestro título, que es Los criollos en la Nueva España. Mis queridos estudiantes, la Nueva España nos hace obligatoriamente transportarnos en el tiempo, subirnos a esa máquina y regresar a la época de la colonia de 1521 a 1821, donde fueron los españoles quienes se encontraron con un continente, lo conquistaron de una manera gandalla y desigual y le pusieron un nombre. Como el país que nos conquistó se llamaba España y eran unos genios, le pusieron la Nueva España. En la Nueva España, a lo largo de estos 300 años, pues se gestaron cambios en lo económico, en lo político, en lo religioso, en lo cultural, pero desde luego que también en lo social. Y eso es de lo que vamos a hablar en nuestra clase de hoy, que lleva por título Los criollos en la Nueva España. Los criollos, hijos de españoles nacidos en la Nueva España. O si tú entiendes el contexto y dices hijos de españoles nacidos en México, bueno, también es válido, pero debes entender que México en ese momento todavía no surgía como nación independiente. Pero sí, los hijos de españoles nacidos en este territorio que hoy es México, pues sufrieron grandes descontentos y originaron desde luego el movimiento de independencia de nuestro país. ¿Pero qué los hizo enojar? Bueno, en la Nueva España había una pirámide social donde pues era específicamente la pureza de tu sangre quien determinaba si estabas hasta arriba o si estabas hasta abajo. Sí, éramos gobernados por una monarquía que creía que la descendencia sanguínea era lo que más valía, o incluso el lugar de nacimiento. Basta con señalar que los peninsulares eran los que estaban hasta arriba de la pirámide social. Sí, los peninsulares, porque venían de la península. Y ellos eran españoles nacidos en España. Aunque se escuche mal, esto es de esa manera para que lo puedas entender. Los españoles nacidos en España, pero que venían a la Nueva España, ocupaban y tenían todos los privilegios. En segundo lugar encontramos, ahora sí, a los criollos, hijos de españoles o descendientes españoles nacidos en la Nueva España, es decir, en este país. En tercer lugar de esa pirámide podemos encontrar a los indios, quienes eran los descendientes de las culturas prehispánicas conquistadas, por ejemplo, los aztecas. En cuarto lugar podemos encontrar a los negros, que venían de África y sirvieron para las labores más duras en cuanto a la esclavitud. Abajo de esa pirámide social podemos encontrar a los mestizos, sí, que irónicamente en un principio eran muy mal vistos, puesto que la mezcla de razas puras no era tan bien vista o bien considerada en la Nueva España. De esta mezcla, los mestizos, surgieron lo que se conocen como las castas. Y hubo muchas castas como Lobo, Sambo, No Te Entiendo, Saltapatrás y un sinfín de nombres para clasificar a las personas de acuerdo a su fusión sanguínea. Pues bien, vámonos directamente a la tarea para que yo te pueda ir explicando un poco más acerca de este tema. La tarea constituye únicamente 3 preguntas, mismas preguntas del programa Aprende en Casa, y aquí te voy a resolver y de aquí te voy a ayudar a resolverlas. Así que pregunta número 1, por favor. Si eres tan amable, vamos a anotar. ¿Quiénes eran los criollos? ¿Quiénes eran los criollos? Como respuesta sugerida, los criollos eran hijos de españoles o de descendientes españoles nacidos en la Nueva España. Hijos de españoles nacidos en la Nueva España. Pregunta número 2. ¿Cómo afectaron las reformas borbónicas a los criollos? ¿Cómo afectaron las reformas borbónicas a los criollos?
Bueno, en el video anterior hablé sobre lo que fueron las reformas borbónicas, unos cambios administrativos impulsados por la familia monárquica Borbón. Esta familia Borbón puso varios cambios en la Nueva España y esos cambios se les conocen como las reformas borbónicas y afectaron sustantivamente a los criollos de la siguiente manera, para que puedas anotar tu respuesta. En primera instancia les quitaron privilegios a los criollos, los segregaron, los segmentaron, porque les prohibieron, ojo, ascender u obtener altos puestos políticos, religiosos y militares. Es decir, los criollos, solamente por el simple hecho de haber nacido aquí, no podían tener altos puestos en política, ni en religión, ni en el ejército. Y entonces esto poco a poco empezó a enojar precisamente a este grupo social, quien empezaba a ver las decisiones de la corona un tanto de una manera, pues, con poca aprobación. Bien, vamos a pasar a nuestra tercera pregunta. ¿Qué fue el sentimiento criollo? ¿Qué fue el sentimiento criollo? Como respuesta sugerida, el sentimiento criollo fue, digamos, ese sentimiento de amor por esta tierra. Los criollos decían que cómo era posible que personas que venían de otro continente automáticamente tuvieran los mayores privilegios si ellos ni siquiera vivían aquí, no conocían la historia de nuestro país, ni siquiera valoraban la riqueza cultural de los pueblos indígenas mesoamericanos. Y los criollos sí lo hacían porque se sentían parte de este lugar, pero también parte de la historia de este lugar. El sentimiento criollo, entonces, digamos, es el despertar de lo que fuera el nacionalismo por lo que fuera este territorio. En este caso, el nacionalismo de la Nueva España. Los criollos nunca quisieron verse como una colonia, porque una colonia representaba forzosamente rendir siempre tributos, impuestos y pagos, en este caso, a otro país que era España. Ellos más bien se veían como un reino o como un propio imperio. Entonces, pues este sentimiento de enojo de los criollos orilló que años más adelante se gestara el movimiento de independencia de México. Hidalgo, Allende, Aldama, Basolo, doña Josefa Ortiz de Domínguez se reunieron junto con muchos otros líderes sociales y desde luego con los pueblos indígenas quienes se sumaron a este movimiento y se logró la independencia de México. Pero bueno, todo ello se originó a raíz de las reformas borbónicas. Si ya te diste cuenta, todo es causa y efecto. Mis queridos estudiantes, hasta aquí con el video y la clase del día de hoy. Yo te deseo que conserves ese traje del buen humor y el perfume de una sonrisa. Que vivas y que dejes vivir. Nos vemos la próxima.